pequeño pueblo rural, rodeado de montañas y valles, había una iglesia que parecía haber sido olvidada por el tiempo. La iglesia de la carne, como se llamaba, era un lugar donde la fe y la superstición se entrelazaban de manera inquietante. Su arquitectura era peculiar, con torres que parecían garras y ventanas que se asemejaban a ojos vacíos. El pueblo había oído rumores sobre la iglesia, como era un lugar donde se realizaban rituales oscuros y hacían pactos con fuerzas desconocidas. Era una iglesia que desde hace décadas ya nadie visitaba para rezar. Solo personas blasfemas e impíos sucios de corazón. Nadie se atrevía a acercarse, por miedo a ser castigados por la ira divina. Un día, un joven llamado Mateo se mudó al pueblo con su familia. Era un chico curioso y aventurero, y pronto se sintió atraído por la iglesia abandonada. A pesar de las advertencias de los aldeanos, Mateo decidió explorar el lugar. Al entrar en la iglesia, Mateo se sintió envuelto por un olor a incienso y algo más, algo que parecía ser la esencia misma de la carne. La oscuridad parecía tener forma y textura, y Mateo podía sentir que estaba siendo observado por ojos que no podía ver. De repente, una figura emergió de la sombra. Era un hombre anciano. Se presentó como el sacerdote de la iglesia de la carne y le dijo a Mateo que había venido a buscar respuestas en el lugar equivocado. Dios no está aquí, le dijo el sacerdote con una sonrisa cruel. Al menos no en la forma en la que imaginas. Lo que hay aquí es algo mucho más antiguo y más poderoso. Algo que se alimenta de la carne y la sangre de aquellos que entran en su dominio. Mateo se sintió confundido y aterrorizado. No sabía qué creer ni qué hacer. Pero el sacerdote lo tomó de la mano y lo llevó a un lugar profundo en el corazón de aquella iglesia, donde una puerta de hierro se abría a un abismo sin fondo. Este es el portal al reino de la carne, le dijo el sacerdote. Aquí es donde se come la carne y se bebe la sangre. ¿Quieres ver a Dios, Mateo? ¿Quieres saber la verdad sobre el universo y tu lugar en él? Mateo asintió, a pesar de que su corazón le decía que no lo hiciera. El sacerdote sonrió y lo empujó hacia adelante, hacia aquel abismo. Y en ese momento, Mateo sintió que su cuerpo se descomponía, como si la carne se le hubiera caído de los huesos. Lo que vio en el abismo fue algo que nunca podría olvidar. En el lugar pudo ver a Dios. Sabía que era Dios, aunque se veía como el mismísimo demonio. Su cuerpo era una masa de carne rojiza y oscura, cubierta de escamas y verrugas que parecían palpitar con vida propia. Sus ojos ardían con un fuego infernal, dos brasas ardientes que parecían quemar con una intensidad que hacían que su alma se retorciera de dolor. Su rostro era una parodia de la humanidad, con una nariz aguileña y una boca llena de dientes afilados que parecían estar siempre dispuestos a devorar. Su lengua era larga y bifurcada, y parecía lamer sus labios con una avidez que hacía que su estómago se revolviera. Mateo se sintió mucho más aterrado y confundido cuando vio que Dios tenía dos cuernos, largos y retorcidos, que parecían crecer directamente de su frente como si fueran una parte natural de su cráneo. Eran gruesos y escamosos. Dios se veía como el mismísimo demonio. Pensó que tal vez
se trataban del mismo ser. Tenía un par de alas que eran enormes y oscuras, con plumas que parecían estar cubiertas de una sustancia viscosa y pegajosa. Parecían siempre estar en movimiento, como si estuvieran batiendo el aire con una velocidad y una fuerza que hacían que su cuerpo se sintiera pesado y torpe. Sus manos tenían unas largas garras afiladas que parecían siempre estar dispuestas a arañar y desgarrar. Unas manos enormes, con dedos que parecían siempre estar cerrados en un puño, como si estuvieran dispuestas a aplastar y destruir. Dios era una criatura de pesadilla, una manifestación de todos los miedos y temores que habitan en lo más profundo de la humanidad. Y allí estaba, devorando un cuerpo inerte, comiéndose a trozos la piel podrida de algún cadáver, de uno de los cientos sobre los cuales estaba sentado. No pasaron más de 30 segundos desde que Mateo entró en aquel abismo, y antes de que se hicieran 60 segundos, su cuerpo se desintegró en 1.000.000 de pedazos. La iglesia de la carne siguió en pie, esperando a la próxima víctima que se atreviera a buscar la verdad. En un pequeño pueblo rodeado de montañas, había una niña llamada Sofía. Era una niña pequeña de 8 años, con ojos azules y cabello rubio, que parecía ser la encarnación misma de la inocencia. Sin embargo, algo estaba a punto de cambiar eso. Un día, mientras Sofía estaba jugando en el bosque, se encontró con un extraño objeto que parecía ser una estatua de Dios. La estatua era grotesca y deformada, con ojos que parecían estar mirando directamente al alma de la niña. Sin saber por qué, Sofía se sintió atraída por la estatua y la tomó en sus manos. En ese momento, algo extraño comenzó a suceder. La niña empezó a sentir una presencia dentro de ella, una presencia que parecía ser divina. Empezó a hablar en una voz que no era la suya, una voz que parecía ser la de Dios mismo. Yo soy el que soy, decía. Yo soy el creador y el destructor. Yo soy el que te ha elegido para ser mi vasija. Sofía se sintió aterrorizada, pero al mismo tiempo se sintió fascinada por la presencia que la habitaba. Empezó a hacer cosas que no eran propias de ella, cosas que parecían ser obra de una fuerza divina. Empezó a curar a los enfermos, a hacer milagros y a hablar en lenguas muertas que ella no podía conocer de ninguna manera. La gente en el pueblo, y sobre todo su familia, se sintió aterrada y fascinada por lo que estaba sucediendo con ella. Algunos creían que era una señal de Dios, mientras que otros que era una posesión demoníaca. Pero Sofía sabía la verdad. Sabía que Dios mismo era quien habitaba dentro de su cuerpo y que estaba utilizando su cuerpo para realizar sus planes divinos. A medida que pasaron los días, la posesión de Sofía se volvió cada vez más intensa. Empezó a tener visiones y a oír voces que le decían qué hacer. Empezó a realizar actos que eran cada vez más perturbadores, actos que parecían ser obra de una mente divina pero retorcida. Un día, Sofía se levantó en medio de la noche y se dirigió a la iglesia del pueblo. Allí se subió al púlpito y empezó a hablar en una voz que parecía ser la de Dios. Yo soy el que soy, decía.
Yo soy el que ha creado el universo y lo ha destruido. Yo soy el que ha creado la vida y la muerte. Fue en ese momento en que algo terrible sucedió. Sofía comenzó a cambiar su forma física. Su cuerpo se distorsionó y se alargó. Sus ojos se volvieron completamente negros y su voz se convirtió en un rugido que parecía sacudir los cimientos de la iglesia. La gente del pueblo se horrorizó al ver a la niña que una vez conocieron convertirse en una criatura grotesca y aterradora. «Yo soy el que soy», rugió la niña. Su voz era como un trueno que retumbaba en aquella iglesia. Con un gesto de su mano, la iglesia comenzó a derrumbarse. Las paredes se resquebrajaron y el techo se derrumbó. La gente del pueblo, al ver aquello, gritó de terror mientras trataba de huir, pero era demasiado tarde. La iglesia se convirtió en un infierno, con llamas que consumían todo a su paso. Sofía, o lo que alguna vez fue Sofía, se rió con una sonrisa que parecía venir del infierno mismo. Su cuerpo se convirtió en una masa de llamas y su rostro se distorsionó en una sonrisa macabra. «Yo soy el que soy», rugió de nuevo. Su voz era como un trueno que sacudía el cielo. «Yo soy el que ha creado el universo y lo ha destruido millones de veces. Y ahora voy a destruir este pueblo y a todos sus habitantes», gritó la niña con una voz completamente aterradora. Quienes estaban más cerca de ella simplemente se derrumbaron, cayeron completamente en la locura. La gente del pueblo corrió en pánico, tratando de escapar del infierno que se había desatado, pero era ya demasiado tarde. La destrucción se extendió por todo el pueblo, consumiendo todo a su paso. La gente gritó de terror mientras eran consumidos por las llamas. Y Sofía, o lo que alguna vez fue aquella adorable niña, se rió de todo el sufrimiento que estaba causando. Finalmente, solo quedó una persona viva, un anciano que se había escondido en un sótano. Se asomó a la ventana y vio a Sofía, o lo que alguna vez fue, de pie en medio de las ruinas del pueblo. Su cuerpo estaba completamente quemado, pero aún se podía ver su rostro, distorsionado en una sonrisa macabra. «Yo soy el que soy». Recuerdo el día que mi vida cambió para siempre. Fue el día en que descubrí la verdad sobre Dios, o al menos la verdad que yo creía que era. Me había pasado años estudiando la Biblia, rezando y asistiendo a la misa, pero nada de eso me preparó para lo que estaba a punto de suceder. Empecé a sentir una sensación de vacío interior, como si algo estuviera faltando en mi vida. Y entonces, un día, mientras estaba rezando, sentí una presencia detrás de mí. Me di la vuelta y vi a un hombre con ojos que parecían haber visto el infierno y haber vivido para contarlo. «¿Quién eres?», le pregunté, tratando de mantener la calma. «Soy el mensajero de Dios», me respondió con una sonrisa cruel, «y he venido para mostrarte la verdad sobre el universo y tu lugar en él». Me llevó a un lugar oscuro y sombrío, donde la luz del sol no podía penetrar, y allí me mostró cosas que nunca podría haber imaginado. Me mostró cómo Dios se alimentaba de la carne y de la sangre de los inocentes, cómo se deleitaba con el sufrimiento y la agonía de los mortales. Me mostró
cómo la iglesia era una institución corrupta y sádica que se alimentaba de la fe y la ignorancia de los creyentes. Me mostró cómo los sacerdotes y los obispos eran solo marionetas en manos de Dios, que los utilizaba para mantener a la humanidad en la oscuridad y la ignorancia. Y finalmente me llevó a un lugar donde pude ver a Dios en persona. Era una criatura grotesca y deformada, con ojos que parecían haber visto el infierno y haberlo creado. Me habló con una voz que era como un trueno y me dijo que era el dueño de mi alma, que me había creado para su propio placer y que me destruiría con una tortura inenarrable cuando lo considerara oportuno. Me sentía aterrorizado y confundido. No sabía qué creer ni qué hacer. Pero entonces algo dentro de mí cambió. Algo que me hizo sentir una sensación de liberación y de poder. Me di cuenta de que no era necesario creer en Dios, de que no necesitaba temerle. Me di cuenta de que podía ser mi propio Dios, que podía crear mi propio destino. Y así empecé a descender al infierno. Empecé a explorar los límites de mi propia mortalidad, a empujar los límites de lo que era considerado aceptable. Me convertí en un ser sádico y cruel, que se deleitaba con el sufrimiento y la agonía de los demás, tal como Dios lo hacía. Y ahora me doy cuenta de que soy el dueño de mi propio infierno. Me doy cuenta de que puedo crear mi propio destino, de que puedo ser mi propio Dios. Y me siento libre, libre de la tiranía de Dios y de la iglesia. Pero hay algo más, algo que me hace sentir una sensación de vacío interior. De nuevo, me doy cuenta de que, a pesar de todo, todavía creo en Dios. Me doy cuenta de que, a pesar de todo, todavía tengo miedo de Él. Y me pregunto, ¿qué hay más allá del infierno? ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Qué me espera cuando Dios reclame mi alma? Si el video te gustó, te invito a que le des like y te suscribas. También te invito a que te pases por mi canal, pues allí tengo más historias de terror que te helarán la sangre. En la pantalla estará apareciendo un correo donde podrás enviarme tus historias de terror para que sean narradas por mí. Y por último, agradecer a todos los suscriptores del canal por su apoyo. Y como siempre, no olvides, nuestra mente es nuestro mayor enemigo. Hasta la próxima.